Vamos ahora a cambiar de información, vamos a hablar de política porque Carla García es la nueva conductora de un nuevo programa de Willax Televisión, de políticas. Y justamente de eso vamos a hablar, haciendo un análisis sobre lo último que se conoce sobre los debates entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Bienvenida a PBO, Carla García. Judy, ¿cómo estás? Parece que tenemos un problema de conectividad, pero te estoy escuchando perfectamente. Yo también, ahora sí te escucho perfectamente. Ahora te escucho perfectamente y vamos a trabajar para que te podamos ver, además, aquí en la señal de PBO, pero te escuchamos muy bien aquí. Carla, cuéntame. Un gusto estar contigo. Tú sabes que me han hablado maravillas de ti, Judy. Muchas gracias. Así que vamos a compartir, además, el estudio en los estudios de Willax Televisión. Cuéntame, ¿cuándo sale tu programa? El programa sale el sábado 15 a las 8 de la noche. Ya, y el tono del programa, evidentemente vas a hacer un análisis político de la coyuntura, pero cuéntame un poco por qué el nombre, cómo así se te vino esta idea maravillosa de conducir un programa sobre las políticas en nuestro país. A ver, te cuento. Se me acercaron mis productores a pedirme que sea parte del programa. El programa lo que tiene, la diferencia del programa es que vamos a ver muchísimas mujeres. Y van a haber mujeres que están en la política y vamos a tener distintas instancias de opinión y debate, además de invitadas. Por supuesto también, como somos igualitarias, vamos a invitar a algunos caballeros de la política, pero esencialmente es un programa donde se empodera a la mujer políticamente y hacemos ver que en el Perú para hacer una buena política necesitamos mejores políticas. Así que yo creo que vamos a construir un país mejor con un poco más de igualdad, no desde el punto de vista de la izquierda y de los movimientos feministas que, como tú sabes, no defienden necesariamente a todas las mujeres, sino solamente a las mujeres que tienen su ideología. Nosotros somos feministas, pero feministas de verdad, y estamos del lado de la mujer y queremos que haya un país mucho más igualitario para nosotras, con el piso más parejo, y yo creo que estamos en camino de eso, según lo que veo en el nuevo Congreso. Excelente, Carla. Entonces vamos a iniciar con el análisis de la coyuntura política. La novedad es que el fiscal José Pérez ha solicitado que la sala del juez Víctor Zúñiga Urday no le dé el permiso, la autorización judicial para que Keiko pueda asistir a este foro, a la que ha sido invitada por el Nobel peruano Mario Vargas Llosa allá en Quito, Ecuador. ¿Cuál es la valoración de los hechos sobre la confirmación de los debates sobre esta invitación y ahora la solicitud del fiscal Pérez, Carla? Me parece increíble que el fiscal Pérez esté haciendo ese tipo de cosas ahora. No veo yo, y me imagino que gran parte del Perú no ve que Keiko Fujimori sea una que quiere escapar de la justicia, sino más bien es una mujer que ha dado la cara todo el tiempo. Y lo que me pregunto es por qué José Domingo Pérez tiene este tema personal con Keiko Fujimori, por qué él la ataca permanentemente o trata de alguna manera de parametrar su campaña. Empiezo a sentir que él tiene miedo de Keiko Fujimori porque, si nos fijamos, Vladimir Cerrón viaja por el Perú y está de lo más feliz y el señor es un sentenciado. Y a él nadie le pone ningún tipo de parámetros, ni frenan que viaje, ni frenan. A Keiko Fujimori esta campaña, por ejemplo, recordemos que en primera vuelta ella trataba de viajar y todo el tiempo le ponían tachas a sus viajes y estaban como no permitiendo que ella fuera a encontrarse con los peruanos. Y sin embargo, Vladimir Cerrón, por ejemplo, sí puede hacer lo que le da la gana, lo que significa que posiblemente el fiscal no esté siendo imparcial y que tiene además no una persona a quien hacer su víctima, y que además nos demuestra que quizás él tiene algún reparo con que Keiko Fujimori llegue a ser presidenta del Perú. A ver, José Pérez ha culminado la etapa preparatoria de la investigación a Keiko Fujimori, pese a, por supuesto, la disconformidad de la defensa que ha presentado recursos para regresar nuevamente a la etapa preparatoria. Pero lo ha hecho justamente en el contexto de la campaña, y en el contexto de la campaña también ha solicitado garantías y protección para él y para su familia. He revisado la solicitud de este pedido de garantías y él hace referencia a los ataques en redes sociales, a los ataques reportados desde el año, por ejemplo, 2018. Pero no necesariamente nosotros podemos comprobar de que los ataques vienen directamente desde el entorno de Keiko Fujimori. Carla, tú has
sido víctima de una infinidad de ataques, no solamente en las redes sociales, también de manera pública en las plataformas de los medios de comunicación. ¿Qué opinas también sobre esta solicitud de garantías y protección? Me parece que se ha vuelto una especie de payasada ese tema de la solicitud de garantías, porque ya Castillo también fue a solicitar garantías y sin embargo esta señora Keiko Fujimori le tiran piedras y sigue dando la cara sin victimizarse. Me da un poco de pena que se use la defensoría y que se use la justicia para generar autovictimización, y el fiscal debería ser una persona que no tiene miedo de ese tipo de cosas, porque como tú dices, todos los que estamos en el ojo público somos personas que estamos sometidas a este tipo de amenazas y casi siempre de anónimos, Judy, como tú sabes. Es imposible saber quién te está amenazando porque las cuentas en las redes sociales son anónimas. El fiscal Pérez, quien en este momento está presentando también contra mí un escrito para de alguna manera decir que yo obstaculizo uno de los juicios que tiene Luis Nava, porque además al fiscal le encantan las cámaras, ¿no? Realmente. Y este señor, no entiendo qué es lo que busca. Le encanta la luz pública, pero no quiere la parte negativa de la luz pública. Me parece que busca muchísimo llamar la atención y que no le hace bien a los casos de la justicia, porque ya da la impresión de que él tiene enemigos y que tiene una línea política que quiere sacar adelante, ¿no? Y ir sacando a las personas que se oponen. Ahora, sí es cierto que el sistema de justicia en algún momento puede ser de alguna forma amedrentado. Lo digo desde un punto de vista histórico. Recordemos que en la historia reciente, en el caso César Álvarez, en el caso de la Centralita, fiscales, testigos, no solamente han sido amedrentados, sino asesinados. Y en este contexto, y en el caso Martín Vizcarra, la defensa del expresidente ha anunciado, casi amenazado, con denunciar a la magistrada que falló en contra de Martín Vizcarra. Para algunos esto es una muestra clara de obstrucción, porque recordemos que Martín Vizcarra y también parte de Fiscalía, por ejemplo en el caso de Lava Jato, cuando un investigado presentaba un recurso que existe en el marco legal, como por ejemplo tutela de derechos, o recusaba a un juez, o denunciaba que había un adelanto de opinión o falta de imparcialidad, decían que esto era parte de cómo actúa una organización criminal. Pero ahora vemos a Martín Vizcarra amenazando con denunciar a la magistrada. ¿Cómo ves esta especie de doble discurso y contradicción de quienes primero decían respetar el sistema de justicia, Carla? Bueno, de Martín Vizcarra cualquier contradicción me parece sumamente común, ¿no? La justicia en el Perú tiene favoritos, Judy, lamentablemente, y Martín Vizcarra es y ha sido siempre uno de los favoritos de la justicia en el Perú. No solamente ahora quiere recusar jueces, sino que además la persona que cerró a patadas el Congreso de la República y que dio un golpe de Estado, a pesar de que a algunos no les guste, es ahora un señor que quiere tratar de ser congresista al caballazo, ¿no? Entonces, quiere obligarnos a tenerlo en el Congreso que él mismo cerró. Lo que yo quisiera es que la gente tenga muy claro que en el Perú la justicia tiene favoritos y la justicia no debe tener favoritos. Tenemos que de alguna manera equiparar la balanza y que las personas que dictan la justicia sean personas probas y defender nosotros además los fueros de la justicia, defender las instituciones. Estoy impresionada de todas las cosas que están pasando y de todas los ¿cómo decirlo?, atentados contra la Constitución, contra la institucionalidad que en los últimos años hemos visto en el país, y que nadie salga y diga, están rompiendo todo, y están rompiendo todo por sus propios intereses. En el caso de Martín Vizcarra, tenemos que frenar que este señor siga amenazando como si siguiera siendo el dueño del país, el dueño único del gobierno, porque ya no lo es y ya sabemos quién es Martín Vizcarra, y Martín Vizcarra tiene que enfrentar la justicia, le guste o
o no le guste. Ujú. Bueno, además, en mi opinión personal, yo considero que Vizcarra cree que sigue teniendo privilegios, como lo de vacunarse antes que los médicos, enfermeras, militares y policías. Ahora quiere que el Poder Judicial dé trámite así, a la velocidad de la luz, casos que, si bien es cierto, tienen que ver con derechos constitucionales, el Poder Judicial tiene una alta carga procesal también por el contexto de la pandemia. Es decir, Vizcarra sigue creyendo que tiene privilegios hasta en el sistema de justicia. No me sorprende porque evidentemente él se fue, pero quedaron todos sus amigos. Y no solamente hablo del aparato de justicia, sino que quedaron todos los de la izquierda parásita ahí enquistados en el gobierno, y es gente que tiene muchísimo poder, y es gente a la cual hemos dejado pasar a lo largo de los últimos 10 años, desde el día que entró Ollanta Humala, dejamos que estas personas entren y se pongan a beber de la teta del Estado, lamentablemente, y sacarlos de ahí va a ser muy difícil. Y lamentablemente ese gobierno de Sagasti, ese gobierno interino, mal conseguido, metido a empujones, ¿no?, en el Congreso, es un gobierno del continuismo de Vizcarra, y ahí siguen todos los vizcarristas. Entonces, yo tengo mucha esperanza de que el 6 de junio votemos por una opción que cambie totalmente eso, porque ya le hemos dado a esas personas 10 años, y gracias a que ellos además se acapararon totalmente el aparato de la educación, el aparato de la cultura en el país, estamos en la circunstancia que estamos. Ellos desde sus libros escolares empezaron a reeducar de una mala manera a los jóvenes peruanos, haciéndoles creer un relato falso, Judy. El relato de que en el Perú no hubo terrorismo sino guerra interna. El relato de que Abimael Guzmán era una especie de Robin Hood. El relato de que los presidentes democráticos eran malas personas. Y entonces han generado una nueva ola de chicos jóvenes que piensan realmente eso. Y eso es el aparato de Saavedra, el aparato de Humala, el aparato de Vizcarra, el aparato del Telemeque, del PPK. Y entonces ahora yo pienso que tenemos la opción de hablar, y que no es un momento de cobardías ni de tibiezas, que todos tenemos que salir y alzar la voz para que esas cosas cambien, y que la educación en el Perú vuelva a ser cívica, y que la gente vuelva a querer a su país, y que conozcan la historia realmente como fue. En este país hubo terrorismo, y el comunismo es pésimo para el Perú. No son la misma cosa para mí, pero no podemos permitir que hayan terroristas o filoterroristas o personas asociadas a Sendero Luminoso y el MRTA dentro del Congreso de la República. Y eso se ha conseguido a través de los libros escolares. Hablemos sobre lo último que acabas de mencionar. Justamente en el Congreso de la República existen comisiones sumamente importantes de defensa, de inteligencia, de seguridad nacional. Y de hecho se ha presentado una iniciativa legislativa. Lo ha realizado el parlamentario de Alianza para el Progreso, de hecho representante por la región Junín, donde Vladimir Cerrón hacía lo que quería, y aclaró que este proyecto no tiene nombre propio y busca que congresistas investigados, procesados o que tengan sentencia condenatoria por terrorismo, tráfico de drogas, crimen organizado, puedan integrar las comisiones de inteligencia y defensa. Busca garantizar, dice Combina, que desde el legislativo no se dinamite o se vaya en contra del Estado de Derecho. Y es que así lo nieguen en Perú Libre, sí, pues hay gente relacionada a Sendero Luminoso o que pide la liberación de Abimael Guzmán. Eso es un hecho, no es una opinión. Es terrible, es terrible. César Combina está haciendo un gran trabajo, no soy una fanática de su partido ni nada, pero me parece que está haciendo un gran trabajo, y la verdad es que a los peruanos de izquierda, derecha, de centro, se nos ha pasado por la guacha que entren estas personas al Congreso, y ahora finalmente se cumplió el sueño de Movadef, que terminen ellos dentro del aparato político del Estado, y es un enorme error, y tenemos que ver la manera, porque igual de todas maneras, Judy, hay personas como por ejemplo el almirante Montoya, que ha salido a pedir que se proscriba el comunismo y tal. Yo como demócrata puedo decirte que está pésimo perseguir partidos, que el comunismo, a pesar de ser una ideología absolutamente obsoleta, vetusta y pésima para el país, es una ideología, y que no necesariamente todos los comunistas
son terroristas. Algunos terroristas son comunistas y algunos comunistas son terroristas, pero no podemos generalizar. Yo conozco gente de izquierda maravillosa, gente comunista maravillosa, y bueno, lo que hay que impedir es que lleguen al Estado para que no lo destruyan. Pero lo cierto es que Montoya salió a decir que había que prohibir el comunismo. No podemos caer en totalitarismos de ningún lado. Lo que tenemos que hacer es combatir estas ideologías de manera, con educación. No me refiero a que los combatamos educadamente, me refiero a que tenemos que cambiar la educación del país, tenemos que informar mucho más, trabajo que hacen Philip y tú, y que agradezco enormemente, tenemos que informar mucho más a las personas para que nunca más se vuelva a cometer este error garrafal de meter terroristas en el Congreso, y desde el Congreso las fuerzas opuestas al comunismo, que gracias a Dios son muchísimas, tienen que frenar la participación de estos señores, y tenemos que inmediatamente cambiar la ley para que nunca más vuelva a pasar esto. Claro, es increíble que nos haya sucedido, porque estábamos pensando en cualquier otra cosa y de repente ya teníamos 3 o 4 filoterroristas en el Congreso. Claro, o sea, los sentenciados no pueden en realidad postular ni obtener una curul, pero estamos hablando de investigados con clara evidencia en inteligencia de la Policía Nacional del Perú. Carla, me gustaría conversar contigo sobre el APRA. Tú intentaste participar en política, no se pudo por un tema formal, en realidad legal, en el Jurado Nacional de Elecciones, pero te has quedado trabajando en el Partido Aprista peruano. De hecho, vi ayer que tuviste una reunión con Nidia Vilches y con algunos otros representantes del Partido Aprista peruano que busca nuevamente reinscribirse. Cuéntame un poco cómo va más allá del legado de tu papá. Tú ahora tomas una actitud más protagonista, más fuerte, y te metes de lleno a este trabajo. Cuéntame un poco en qué va el partido y cómo se va a desarrollar Carla en los próximos años. Yo creo que las personas que somos políticas desde siempre, pero llega un día en que escuchas ese llamado interno, ¿no? Decía mi papá, el fueguito sagrado, ¿no? Porque a él le gustaba muchísimo ese concepto, el fuego sagrado, que uno lo tiene o no lo tiene y nace con eso. A mí me interesó siempre la política. A raíz del año pasado empecé a integrarme, me volví militante del Partido Aprista, y bueno, las cosas sucedieron como sucedieron y no pudimos entrar en campaña propiamente a partir del mes de enero, pero sí, obviamente yo soy militante aprista, soy hija, nieta, bisnieta de apristas, entonces eso más o menos que me ha alimentado toda la vida, y creo que es un gran momento. Como dices, ayer me reuní con Nidia Vilches, Mauricio Mulder y Jorge del Castillo a hablar sobre el tema de la segunda vuelta, y yo creo que es un gran momento para el partido, porque a pesar de la enorme decepción que vivimos a comienzos de año, en este momento estamos de nuevo en la circunstancia que nos ha ocupado a lo largo de los últimos 97 años, ¿no? Que es frenar el avance de esas políticas totalitarias y de una posible dictadura, y además del comunismo. Entonces, no hay mejor momento para el Partido Aprista que el momento en que el Aprista tiene que salir a defender la democracia y las libertades. Entonces, ayer nos reunimos y es evidente, a viva voz, ¿no? Que el aprismo va a votar por la opción que no es comunista, y que sin volvernos del partido, de la candidata, sin ser fanáticos de la candidata porque no es nuestra candidata, le vamos a dar un voto de confianza para inmediatamente ser como una especie de críticos constructivos, ¿no? Porque ya la política del odio, Judy, cansó a todo el mundo, la confrontación cansó a todo el mundo. Tenemos que empezar a hacer política desde el afecto al ciudadano. Y si los políticos están todo el tiempo entrampados en pugnas personales y en conflictos partidarios por el poder, el ciudadano se queda en su casa sin comida, sin educación y sin salud. Entonces tenemos que empezar a hacer política del afecto, y yo creo que eso es lo que ha hecho el Partido Aprista, dando en este momento su voto a la candidata Keiko Fujimori sin hacer ningún tipo de alianza, sin hacer más que campaña interna entre los propios compañeros, sin pedir nada a cambio, sin poner ningún tipo de peros, porque en este momento uno puede votar por Keiko y ser oposición de Keiko, pero lo que uno no puede es votar por Castillo, porque pasarías a ser inmediatamente la oposición de tu patria, el Perú. Carla, permíteme una crítica no al Partido Aprista,
per se, porque a veces escucho, ¿no? Y dicen, no, que los partidos de dinosaurios tradicionales deben desaparecer, y yo en realidad creo que no es así. El partido político es una institución que debe tener bases sólidas. En algún momento el APRA representó nuevos aires, ¿no es cierto? Una reivindicación también de los derechos de la ciudadanía. Quien no ha leído el antiimperialismo y el APRA, pues no conoce entonces de las bases en las que se construye el partido aprista peruano. Pero yo creo que en los últimos años se ha dejado de trabajar con esa militancia joven y adulta en el interior del país. Creo que hubo a lo mejor y un poco de desgano de parte de los líderes históricos o de los que se quedaron en los últimos años en el Congreso de la República. ¿Volverán los rostros conocidos o tendremos a Carla y a otras personalidades que han estado trabajando muy fuerte en el interior del país y que de repente no han tenido la oportunidad de participar, Carla? Ya estamos, Judy. O sea, que dentro de los nuevos rostros del aprismo hay muchos jóvenes que se han ganado a mano propia, ¿no? Con su propio impulso, el lugar que se merecen, gracias a las nuevas tecnologías y tal. Es cierto que quizás se siente que no hubo un apoyo a la juventud durante algunos años, y de este lado yo también hago un mea culpa ajeno, porque mi papá era un líder histórico del partido, pero pasa, Judy, que durante muchos años, casi desde el Fujimorato inicial, desde Fujimori 1, le voy a decir ahora, él ha estado bajo ataque permanente. Y los líderes y los compañeros han tenido más bien que defenderse de los ataques de los poco democráticos que perseguían al APRA y que fustigaban a los apristas y que insultaban a mis compañeros y que los querían ver humillados todo el tiempo. Entonces, hubo muchos años en que el APRA tenía que defenderse permanentemente y quizás en esa defensa hubo alguna especie de dejadez con respecto a promocionar nuevos líderes, ¿no? A educar nuevas lideresas. Pero ya estamos acá y nadie nos va a sacar, y es un espacio que nos hemos ganado nosotros mismos. Están figuras como Renzo Ibáñez, Enrique Valderrama, Belín Orcón, Úrsula Silva, Eric Iturbe, Jaisek Espinosa, ya estamos. O sea, es cuestión de fijarse en las redes y en las entrevistas, que estamos los nuevos apristas, no ahora, hace años realmente, dando la cara por este partido, que es una institución que tiene muchísimos años y que, como tú dices, son importantísimos los partidos, porque sin ellos no hay institucionalidad, sin ellos no hay forma de llegar a las bases. Añado, Carla, los partidos tradicionales han sobrevivido incluso al contexto terrible que hemos vivido por el ataque de Martín Vizcarra a las instituciones. Por ejemplo, han perdido la inscripción Victoria Nacional, el Partido Morado, y han quedado partidos como Acción Popular. El PPC va a entrar nuevamente a una reestructuración y el Partido Aprista Peruano también. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que los partidos jóvenes que no son de dinosaurios, ¿qué pasó? No duraron ni una elección. Porque son partidos combi, pues, ¿no? No hay ningún tipo de compromiso, y precisamente eso era de lo que te quería hablar, ¿no? O sea, el partido tiene una estructura, y tiene una estructura que tiene dirigentes de base, que tiene compañeros militantes, y es así como los líderes están en contacto real con la población. ¿Tú crees que Julio Guzmán tiene idea, pues, de cómo se vive en el cerro más alto de San Juan del Lurigancho? ¿Tú crees que tiene idea de cómo come la gente en Nueva Jerusalén? ¿Tú crees que él ha salido alguna vez a algún sitio? Porque él todo el tiempo está diciendo que su abuelo Pelayo y tal, pero a mí me parece, pues, obviamente, la política academicista, que no tiene esquina, que no tiene idea, que solo sabe leer data, pero que nunca ha visto en la cara a un ciudadano. Y es evidente, pues, que esos partidos están condenados a morir inmediatamente, y partidos como el mío, como PPC, como Acción Popular, vamos a acompañar a la República todo el tiempo para defender la democracia y la libertad. Para despedirnos, Carla, me gustaría que realices una invitación a toda la audiencia de PBO en radio y en nuestras plataformas digitales. Te escuchamos, Carla. Primero que nada, invitarte pronto, Judy, al programa, porque me parece que eres una nueva voz, y tú sabes que yo soy feminista, y me encanta que en los ámbitos y en los espacios de opinión haya mujeres inteligentes como tú. Entonces me encantaría tenerte en el programa. Invitar a tus oyentes que hoy día no nos hemos podido ver a acompañarnos
el sábado 15 a las 8 de la noche por Willax Televisión en Políticas. Les vamos a dar una sorpresa y vamos a conversar todos y a debatir y a polemizar sobre temas de política y bueno, a sacar adelante a nuestro país con política del afecto, con política que no pelea ni confronta ni se agarra a palazos, sino que tiene afecto por la gente. Excelente, muchísimas gracias Carla García, conductora de Políticas por Willax Televisión. Gracias. Si necesitas arreglar tu computadora, tablet o smartphone, Compu Bailón es la solución. Compu Bailón está en el segundo piso de Compu Palace. Compu Bailón brinda soporte y servicio técnico con 6 meses de garantía. Somos especialistas en Apple, Samsung, Lenovo, Huawei, Xiaomi, Motorola, Acer, HP y Dell. Contáctanos en www.compubailon.p o vía WhatsApp al 927-420-851. Para servicio técnico rápido y de calidad, Compu Bailón es la solución. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, Espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.